la veía como una persona equivocada. Lo veo bien. Y lo va superando día a día. Pero bueno, lo que yo le decía era que se tiene que agarrar de la oportunidad que la vida le está dando de conocer a su hija. Y algo que debe ser muy lindo y para disfrutar. Ver cómo crece, cómo lo vas educando, lo vas formando. Uno de los errores más grandes que tuve fue quizás haber ido por el único hecho de que no tenía otra alternativa, sino o era eso o alejarme de los demás. Si podés aplaudir. Me siento nervioso. En el momento en que más me sentí que empecé a reconocerme, o sea, porque sería en realidad la palabra sería reconocerte, porque uno se conoce en realidad, pero uno se tiene que reconocer porque yo puedo decir que soy tal persona, que tengo cierto defecto, pero si no reconozco que eso es malo o bueno, no tiene sentido. Entonces, la forma en que yo más lo viví allá es estando con gente que capaz tiene las mismas actitudes que uno mismo. Y no estás en un lugar donde puedas callarte, no estás en un lugar donde puedas ocultarlo, tenés que hablarlo, si te molesta tenés que hablarlo, si te gusta algo de él tenés que felicitarlo, ¿viste? Porque justamente lo que es adicción es no hablar. Soft and only you, lost and lonely you, strangers, angels, dancing. Lo que te molesta o lo que te gusta, ser indiferente. Y ahí es donde yo más tenía la posibilidad de chocarme conmigo, o sea, porque inclusive yo aprendí que cuando a uno le molesta algo de alguien es porque en realidad tiene la misma actitud que vos, es muy probable. Entonces es chocante verte reflejado en otra persona. Y eso te hace reconocerte, eso te hace conocerte, saber que no estás solo, no puedes vivir solo. Uno no llega a buen puerto estando solo y pensando que es el ombligo del mundo. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. A mí lo que me hizo fuerte o lo que me dio coraje es que yo quizás nunca me puse a cuestionarme que bien quién soy o bien lo que me gusta. Es como que estaba quizás muy alejado porque a veces como que yo me pongo a pensar y eso fue el laburo en lo terapéutico, que cuando me empecé a cuestionar sobre un montón de cosas y decisiones, y saber, y esto es fundamental cuando uno hace un cambio, ¿cuál es el punto? Bueno, Nicolás
que fue una sorpresa que yo siendo tan joven, y fue mi primer nieto. Yo me acuerdo que era un gordito rubio muy lindo. Bueno, cuando él ya tuvo en su adolescencia, por distancias, donde ellos vivían, no lo veía muy seguido. Y no pude seguir un poco así su etapa de juventud, de la adolescencia, y los problemas también que tuvo. Por supuesto, me enteré con el tiempo, pero como todo abuelo, uno se afecta porque no puedes creer, porque si hubiese, no sé, con una familia que no la acompañaba, o problemas, que siempre pasan esas cosas cuando hay problemas familiares, o problemas con los padres, y bueno, buscan una salida. En parte lo comprendí, y en parte, por supuesto, yo no quería que lo más pronto supere ese distancia. Yo tomé la decisión de cambiar mi vida a partir de los 19 años, 2019, recién caseros y me llamo Nicolás. Nada, la decisión fue mía, más allá de que mi familia siempre quiso lo mejor para mí y me proponía hacer un tratamiento ya muy chico, pero bueno, pude sentar cabeza a partir del año pasado. Nada, entre lucha y lucha, bueno, estamos casi. Capaz que es un punto de muchos meses, o fue un proceso de años en que uno empieza a no quererse o a dejarse estar. A mí me hizo fuerte saber quién soy yo, me hizo fuerte saber que yo tengo que ir como soy, hacia el otro, no vender una imagen que no soy, porque a la larga suena frío, pero uno viene acá solo y se va solo, entonces todo ese camino que uno que nace hasta que muere tiene que transitarlo con o sin alguien, pero nunca dejando de ser uno. Y cuando uno no sabe quién es uno, encuentra refugio en cosas que pueden ser malas o buenas. En mi caso fueron malas. Y eso es como que a uno le va borrando un poco. Nicolás es mi primer sobrino. Nació cuando tenía 9 años. casi que somos hermanos más que tía, sobrino. Era muy chiquita, me acuerdo el día que nació Nico, que fuimos con mamá a la clínica a la noche. Y me acuerdo que pasó la cunita por un pasillo y decían, ¡ay, era Nico! Así que lo vi cuando nació, ahí con minutos. Sí, y eso lo he oído. Sí. Y con mi sobrino mayor, el vínculo, bueno, como te dije, es más también de como que nos criamos en una época juntos. Yo tenía 9 años cuando nació, después hubo una época que él vivió en casa, así que ahí fue más también un vínculo de mi hermanito menor. Lo sentí mucho tiempo más como un hermano que como un sobrino. Hay muy poca diferencia de edad. Yo chica, adolescente, cuando él vivía en casa, él de 4 años, así que... Y bueno, cuando Nico empieza, o nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando, no me sorprendió. Sí que sea tanto, capaz, que haya llegado a ese límite.
Pero no me sorprendió porque yo las últimas veces que lo vi también él estaba, se notaba que estaba muy en la suya. Yo, como te digo, nos llevamos pocos años y conozco un poco el tema. Yo la noche la conozco las personas adictas o no y nada. Hay muchas cosas que sí, me daba cuenta, pero no pensé que era tanto, ¿sí? No pensé que había tocado fondo. Sí, que consumía, sí, que podría haber fumado porro, eso tal vez sí, pero no esto, o sea, a lo que llegó y eso no. Yo encontré mi fortaleza por mi historia de vida y por las cosas que hablé. Todos tenemos un mismo objetivo común, que es salir y no volver a repetir. Cada uno tiene su historia de vida y su problema, su problemática. La dependencia de algo o de alguien es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque una cosa es que el humano sea sociable por naturaleza, otra cosa es que el humano empiece a pensar que si no tiene algo o alguien, es la muerte o es el final. Cada uno tiene la respuesta de cómo salir de eso. Pero la única fortaleza que uno puede encontrar de verdad es cuando uno empieza a escarbar el pasado, ¿viste? Tocar cosas que a uno le duelen, las tiene que tocar igual. Y si no lo haces bien, y no es legítimo esa forma de indagar sobre uno, no. Que de hecho el tratamiento en realidad, el tratamiento original viene después de la internación. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Hola. Hola. Yo soy Fernando, soy amigo de Nico desde hace, no sé, muchos años. Nos conocimos en el Normal 10, no en el Normal 10, sino por gente del Normal 10, que eran amigos y amigas mías. Y un día apareció Nicolás y nos hicimos amigos muy rápido, escuchábamos la misma música, todo. Y nos gustaba salir, nos gustaba pelotudear, pelotudeábamos mucho. Y fuimos muy unidos durante todo lo que quedaba de secundaria y cuando terminó eso, yo tenía pensado ya hacer una carrera universitaria y cuando terminó el colegio, medio que cada uno fue medio por su lado, pero no sé si fue como para esa época, pero ya un año después o así, o dos, como que no nos veíamos tanto, teníamos un contacto medio esporádico, pero cuando nos veíamos estaba todo bien, era como que no perdíamos nada, ¿viste? Entonces como que, si bien nos juntábamos y charlábamos y todo, como que yo sentía que había una parte de él que no estaba conociendo. Y además por cómo lo veía yo a él, era difícil también como encarar el tema, ¿no? Como decir, che, pero ¿qué onda vos? O sea, ¿cómo estás vos? Porque por lo que vos me decís está todo bien y todo te está saliendo joya, pero... O sea, yo no te veo muy bien a vos. Ya pasó un año y 5 o 6 meses estando en tratamiento y llegado el momento en que yo empecé a sentirme bien, pero al mismo tiempo empecé a tener ciertas dudas, empecé quizás ese impulso que yo tengo de querer todo ya a veces, ¿viste? Entonces como que inclusive yo lo pensé muchas veces, ¿viste? Quizá en el momento que más me sentía más, no superado, sino preparado, porque
sea, había recuperado un montón de cosas, otras no, pero las que yo quizás las veía como garantía de poder seguir mi camino. Eso es lo que me hizo quizás tirarme un poco a la pileta. Porque fue mucho el tiempo y también fue mucho los logros que tuve, entonces inclusive lo consulté mucho, no solamente con la gente de allá, sino con la gente de mi familia. Yo a veces pienso que un tratamiento terminado o no terminado no te da la garantía de que no vuelva a recaer o si no tengo un problema. De hecho, es más relativo porque en realidad conozco más gente que ha terminado el tratamiento y ha vuelto a la semana, ¿viste? Pero en mi caso quizás me refugié en otras cosas, como un tema de lo espiritual, un poco lo que es la fe. Es como que empecé a probar un montón de cosas, ¿viste? Hoy día me quedo mucho con lo que es la terapia, ¿viste? Con lo que es más empírico, con lo que es reproducible, qué sé yo. Porque allá uno estaba constantemente grupo, terapia todos los días, ¿viste? O sea, hay gente que le molesta ir al psicólogo una por semana, imagínate lo que es tener todos los días un desfile de psicólogas, grupos. Y quizá todo eso te cansa un poco, ¿no? Pero yo aprendí bastante sobre eso, ¿viste? Como queriendo no volver más, ¿viste? Bueno, Nico Roldán, Nicolás, es mi sobrino, hijo de mi hermano mayor Marcelo, y además es mi ahijado. Recuerdo perfectamente el día que nació, yo estaba en la facultad. Me gustó mucho ser convocado por mi hermano para ser el padrino de Nicolás. La verdad que fue un orgullo, una alegría. Nico, cuando se muda con la mamá a la provincia, me hubiese gustado haber estado un poco más con él. La distancia no ayudó, la separación también de Marcelo con Sandra influyó en eso también. El hecho también que yo me había casado, Nico nació en el 89, yo me casé en el 90. En el 92 ya nace mi primer hijo, que es Belén, su prima, y sentí, sí, una distancia importante con Nicolás en esos años. No hubo mucha relación y fue una pena no haber tenido una relación continua y más allegada con la familia. Lo que se perdió en esos años donde él empezó a crecer y creo que hoy lo lamentamos, hoy lo lamento yo, ¿no? Como cuando Nico comienza con sus problemas de adicción, se veía que tenía algunas dificultades en cuanto a comportamiento, o empezó a estar en ciertos lugares equivocados. No sé si lo sospeché, pero bueno, fue fuerte el impacto. Fue ya con un estado muy agravado de su adicción. ¿El micrófono está bien? Para mí Nico es familia, es mi primo. De chico tuvimos muy buena relación.
siempre en las reuniones familiares, jugando a la pelota con mi hermano, con el resto de los primos. Algo que siempre me conectó mucho con Nico es el tema de la música. Directamente él me enseñó lo que es la música. Yo era muy chico, 5 años, y las primeras bandas, las primeras canciones que escuché me las mostró todas Nico. Luego, por motivos diferentes, sea por el colegio, el secundario, la facultad, uno se va viendo menos, pero la conexión siempre está, la familia siempre está presente. Yo creo que eso es lo más importante. Nico tuvo el tema de la adicción y como toda familia tratamos de ayudarlo. Cuando me enteré lo de Nico fue un golpe durísimo, por supuesto que me puse muy triste y automáticamente quise ayudarlo, así que hablé con mi papá, con mi hermano para ir a las charlas, para ir al centro de rehabilitación donde estaba él. Por suerte tuve la oportunidad de ir, de visitarlo, fue una experiencia muy linda volver a verlo, fue de varios meses. Honestamente lo vi muy bien, lo vi muy compañero, lo vi enfocado, lo vi líder también, representando. La verdad que fue bueno verlo en esa ocasión, hablar con él, actividades que hacíamos con él y el resto de todos los chicos que estaban ahí. La verdad que fue algo muy lindo. Yo creo que, si tengo que ser sincero, la primera vez fue un manotazo de ahogado. Quizás no lo hice no lo hice con la idea de resignar, ¿viste? Lo hice como le pasó a mucha gente que conocí en la segunda etapa de internación, que lo hacían hablando un poco de lo que es la jerga, para parar la bronca, ¿viste? Y no paras nada, es como una bola de nieve. Yo lo que más aprendí fue en realidad de la segunda, en Mercedes. Yo creo que lo más importante cuando uno está en centros de tratamiento en adicciones no solamente son narcóticos, pueden ser personas, comida, rutinas, malos manejos. Lo que más aprendí yo fue las herramientas que te da, que se ponen en práctica en un sistema que se llama sistema WOMO. El sistema WOMO es un sistema que te involucra en funciones de cómo podés explayarte con gente que tiene la misma dificultad que vos y muchas más, y que suena crudo, pero si vos no te adaptás al sistema, no es que el sistema te expulsa, vos mismo te expulsás. Proyecto Hombre nace en España en 1984. Es un programa educativo terapéutico para el tratamiento y prevención de las drogodependencias. Es un referente social en la prevención del consumo de drogas. Trabaja 3 áreas fundamentalmente: la prevención del consumo de drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación y la reinserción de las personas drogodependientes. Desde su origen desarrolla un método propio de intervención, basado en la filosofía humanista, que consiste en identificar las causas que introducen a la persona a la adicción y trabajar desde un marco terapéutico educativo para lograr que recupere su autonomía, el sentido de la responsabilidad con su propia vida y el entorno y su capacidad para tomar decisiones. La adicción es el síntoma de un problema que reside en la persona. Para mí, él es mi primo mayor.
Y eso para mí, cuando fui muy chico, implicaba, claro, alguien a quien ver, a quien mi reflejo, que era no tan grande, del cual yo podía aprender un montón. Y por más que con Nico no era una relación de primos que nos veíamos todos los fines de semana, ni tanto tiempo, pero yo me veía con él y era como si me viera todos los días, como si fuera mi mejor amigo, nos comentábamos las cosas. Él siempre fue súper bueno conmigo y eso lo valoro muchísimo. Y bueno, muchas veces con mi abuela íbamos a Parque Centenario, a jugar al fútbol. Tengo esos recuerdos de chico con él y que era esa relación, la relación de que uno, por más que los tiempos no eran todo el tiempo repetitivos, no es que nos veíamos todos los días, pero nos veíamos cada un par de meses, pero eso no cambiaba la relación de primos que éramos y de amistad que teníamos, por sobre todo. Bueno, nos volvimos más grandes y bueno, nosotros estamos hoy día expuestos a ese tipo de cosas que te puede ir llevando. Y cuando me enteré, siempre yo tuve esta relación con Nico de que no nos veíamos tan seguido y me sorprendió, pero a su vez, tanto creo que mía o de parte de todos, hubo una respuesta inmediata de ayudar y al menos yo personalmente sentí que a pesar del mal momento que él estaba pasando, que él quería, que para mí fue lo más importante, que él quería estar bien y yo confiaba en eso. Yo sé que lo conozco y yo sabía que iba a salir bien de esa situación. Y en ese sentido eso me da tranquilidad. El día me rompió en pedazos, habré dormido unos 1000 años con su nombre entre los labios cuando me desperté. En mi caso, mi nombre es Sebastián, soy de Chivilcoy. Necesitaba la determinación de internarme, fue mía. Necesitaba, había llegado a un punto bastante peor de mi vida. Decía un año más o menos que había tomado la determinación y bueno, llegó el momento, por suerte. Una determinación muy válida. Y quizá la primera vez me pasó eso, quizás era un sistema un poco más estricto, que yo no me convencía, ¿viste? En el segundo, yo me acuerdo que lo primero que pensé a la semana de estar ahí, todavía no había tenido la visita de nadie, era que tenía que encontrar el sentido a esto, porque si no le encuentro el sentido a esto, no sé qué hago acá. Y el sentido es encontrar un poco las herramientas, los recursos. Todo eso es un programa muy extenso, muy estudiado por psicólogos, por psiquiatras, por operadoras. Y todo eso te va dando como una especie de conciencia. Yo creo que lo que más se confronta ahí es la pérdida, la falta de conciencia en uno, en los demás, articulando esas confrontaciones mediante actitudes. Es muy extenso. Chiquito conozco a Nico. Sí, lo conozco desde el casamiento de Gustavo y Karina. Me acuerdo perfecto que estaba corriendo por todos lados. Me acuerdo de un chico muy inquieto y sí, me acuerdo perfecto esa imagen de Nico. Primero me dio mucha tristeza cuando me enteré de lo de Nico. Me dio mucha tristeza. Y lo ligué, lo conecté con el recuerdo que yo tenía de esa lejanía de él también, un poco de la familia. Lo conecté con esa red fuerte que genera la estructura familiar. Y también por otro lado me puse
muy contenta cuando vi cómo la familia se organizó para apoyarlo. Eso me llenó de alegría, de satisfacción, de admiración por todo. Sí, es la primera vez. La primera vez que puedo hablar directamente del tema con una persona adicta. Cuando hablé con Nico, yo fui a acompañar a la familia al lugar donde él estaba internado. Y lo primero que sentí fue mucha emoción. Fue un momento súper emotivo, me parece, para mí y para todos, incluso para él. Me sentí una más, acompañando en ese abrazo. Sentí abrazo hacia él y sentí que él lo recibía bien, porque podría haber sido un momento incómodo, porque él a mí no me conocía, por lo menos de adulto no me conocía, y creo que nos hizo bien a todos, fue un ida y vuelta, a mí me hizo muy bien. No sé, si querés contar dónde estamos, qué es este lugar. Estamos acá en el... Es el mercado central, pero cheto. Claro. Cuando uno se pone a pensar las consecuencias, es como que no te queda claro bien qué consecuencias, porque en realidad uno empieza a descubrir bien el problema que uno tiene, que no es una enfermedad, o sea no es considerada enfermedad, sino que se considera como una problemática que no tiene cura, pero que tiene un tratamiento. Y de ahí te vas dando cuenta que el problema no es solo tuyo. El problema lo tiene la familia, el problema lo tienen los demás, porque uno vive con los demás. Y cuando uno se incorpora en un ámbito donde tenés gente que está con tu mismo objetivo en común, que es salir, ahí te das cuenta de que es normal que uno no pudo haber salido en su momento, porque no quiso, porque piensa que va a poder, porque piensa que estoy 2 días tranquilo y bueno, ahora puedo. Y el día a día en esa lucha no solo es cuando te internás, sino cuando salís, y es así, o sea, hoy día quizás yo no ando con el pensamiento ese difícil del día a día, que cuidarme a un nivel extremo, pero sí, si uno es consciente de que tiene un problema con la adicción, sabe que si no pudiste solo en un momento, no vas a poder solo tampoco, sino por lo menos buscas una ayuda, porque es así. Después viene un montón de cosas, viene la angustia, el reproche a uno mismo, el reproche de los demás, y esos son los costos, los peores costos. O sea, podés perder mucha plata, podés perder la confianza, pero lo que nunca vas a recuperar es el tiempo. El sentimiento más objetivo y más puntual que tiene una persona con adicción es la culpa. Es lo más difícil. Son 2 cosas, está la culpa y la confianza. La confianza sería ese sentimiento que uno tiene con los demás. Y eso lo puedes recuperar. Quizás no del mismo modo, quizás no recuperar la confianza con gente, quizás sí. Eso es con los demás, y el otro sentimiento propio es la culpa. O
sea, de la culpa no se sale más. Uno sale, trata de estar bien, trata de hacer lo que tiene que hacer, trata de hacer más, trata de hacer lo que no hizo, trata de vivir una vida, yo no diría una vida normal, una vida común, no normal, algo común, algo en sentido común de las cosas. Pero la culpa es algo que siempre te va a quedar, ¿viste? Y eso es, para mí, el costo más grande es la culpa, porque es lo que más duele. Cuando pasó lo de Nico, yo no sabía nada y me contó mi primo que estaba internado. A partir de eso, nada, lo único que quise es ir a verlo. No me pareció raro que pudiera llegar a pasar. No creía que iba a ser como una determinación que pudiera llegar a estar internado. Pero nada, teníamos temas de charlas muchas veces con él sobre el tema de las drogas y yo como que nunca pude hablar de esos temas con él. Es mi primito, lo conocí en los cachetes enormes, colorados, que nos peleábamos con mi familia, con mis primas más que nada, por quién lo tenía. Jamás podía llegar a pensar que podía tener como terminar así en ese momento. Así que nada, lo primero que hice fue ir esas 3 semanas a conectarme con él lo más cerca que pudiera llegar a estar. Y fui, me presenté y durante 3 semanas tuve que ir con esa gente, o sea, nada, ser parte de lo que él estaba viviendo. Era como una función así, eso lo sentía como que necesitaba ser parte. Y ser parte significaba escuchar a esas personas que padecían de todas estas cuestiones. Yo cuando me entero que Nico iba a ser papá, la verdad que para mí fue una alegría muy grande, porque yo ya estaba embarazada en ese momento cuando me entero y me pareció hermoso que tengamos hijos. Ya de por sí nosotros somos primos demasiado cercanos en edad y que nuestros hijos también lo sean. Dije, wow, es buenísimo, vamos a poder compartir algo más de lo que compartimos, si bien como nuestra adultez, por decirlo de una manera, no estábamos tan cercanas a lo que éramos más cuando éramos chiquitos. Entonces dije, la llegada de estos nenes va a ser positivo para los dos, porque seguramente vamos a poder juntarnos más, hacer más cosas juntos, que jueguen nuestros hijos. Y la verdad después, cuando me entero, al poco tiempo, porque fue muy poquito tiempo, me entero lo que le pasó, fue la verdad que un baldazo de agua fría para mí. Era algo que no me esperaba, era algo que no me imaginé que podía llegarle a pasar. Si bien uno, puede imaginarse que capaz fumaba, pero no que llegara al extremo de tener que internarse o ser adicto. Y para mí fue muy fuerte enterarme, aparte porque tampoco podía, yo desde mi postura, en el momento en donde yo estaba, que acababa de ser mamá, no podía acompañarlo, más que a la distancia. Mis hermanos sí, si bien ellos fueron, lo vieron, mi papá, todos. Y yo desde mi postura fue difícil porque no podía yo hacer mucho, tenía un nene muy chiquito. Y nada, yo siempre igual tuve fe y tuve las esperanzas de que iba a salir adelante, de que lo iba a poder superar y que nuestros hijos sean un poquito más grandes, no importa, pero van a jugar juntos. Yo sé que en algún momento lo van a hacer. Hoy en día todavía no se conocen, pero yo sé que se van a conocer y que se van a querer mucho y van a jugar muchísimo juntos. Ves una persona con la que compartiste un montón de cosas tipo lindas y divertidas, pasando un mal momento, pero ¿cómo lo ayudas, no? O sea, eso era lo que más me molestaba, ¿no? Porque yo sentía que no podía hacer nada, porque no lo puedes obligar al tipo a decirte, o sea,
expresamente qué carajo estás haciendo, en qué estás pensando, o sea, qué es lo que estás pasando. O sea, te dan ganas de cachetearlo, de decirle, despertate un poco, o sea, estás haciendo cualquiera, no sé qué es lo que estás haciendo, pero estás haciendo cualquiera. Cuando llegué a lo que son las comunidades terapéuticas, la verdad que por la misma ignorancia de uno tenía muchos prejuicios, no sabía con qué me iba a encontrar, no sabía qué iba a hacer, qué me iban a hacer. Cuando uno tiene un pensamiento muy libre de las restricciones, uno lo que menos va a querer que alguien te venga y te ponga un límite, ¿no? Entonces, pero esas son una de las cosas que en realidad todo lo terapéutico siempre ayuda, porque en mi caso quizás lo que era adicciones eran partes muy en lo que era lo psicológico, entonces los tratamientos y las comunidades van por ese lado, te atacan por ese lado. Es el tema de la constante rutina, de la constante corte de límites, el sentido mismo de estar en un lugar sabiendo que tenés que respetar a los otros y que tienen que respetar a vos, que todo tiene un costo, por más mínimo que sea la sanción. Uno va aprendiendo y uno va administrándose a uno mismo y al lugar. Las comunidades, el 70% de las comunidades son becadas, no hablamos de grandes lugares privados, hablamos de lugares a pulmón, y que quizás eso es un poco la esencia de la comunidad, que la hacen todas personas que van ahí, y por suerte tiene una ayuda del Estado, porque si no, es como que para ser adicto de este país tenés que tener plata, y no es la idea. Entonces es un lugar que uno descubre y que quizás hay cosas que faltan un montón, pero por lo menos en las que yo estuve sobraba mucho el tema humanidad, el tema, incluso muchas personas que han abandonado han vuelto. Por lo general en las comunidades no te trae nadie, uno va y esa puerta abierta. Uno entra cuando quiere y se va cuando quiere, en ese sentido. Nadie te obliga a quedarte, nadie te obliga a que te dejes de drogar, es tu elección, pero si uno llegó a un lado así es por algo. He escuchado casos muy pesados y hoy día son gente que no consume más. He escuchado tratamientos hechos de 10, perfectos, con recaídas a las semanas. Entonces es todo muy relativo, o sea, todo depende de la voluntad que le ponga. Pero no hay un secreto, es el sentido. Yo creo que la mejor forma, la mejor visión que uno puede tener en una comunidad cuando pide una mano es resignarse y aceptar que la vas a pasar mal. Si vos no te pones en la cabeza que la vas a pasar mal por un tiempo, te terminás yendo. Y no es que te expulsa el sistema, uno mismo se expulsa, como uno se expulsó del sistema con su familia, por cómo uno se fue manejando, te expulsás vos mismo. Asusta un poco verte así. Que no me es difícil a mí poder conectarme con eso porque yo también me drogué de una manera diferente porque tengo otra visión de la vida, ya que tengo otra visión porque ya tengo hijos, tengo otras cuestiones en las calles, no sé, tengo otras vivencias y tengo una estrella a seguir que es la música y un montón de cosas. Entonces, quizás lo que pensaba es que él no estaba bien abarcado y me sentí culpable también porque no pude aconsejarlo.
hizo un cambio muy bueno. Seguro que con un montón de esfuerzo y mérito de su parte, la verdad, porque no es fácil. Y le quiero decir a Nicolás que me alegro mucho que lo haya podido hacer, porque yo lo quiero mucho al boludo. Tipo, me pone contento que esté bien y que esté acá me pone muy bien. Me afectó, aparte que ni me importaba, a mí me importaba que era de mi familia, pero yo sé que no fue una cosa contundente en él como decir, esta es mi salvación. Hoy me siento bien yo, porque lo veo que está bien, fue padre, y una hermosa, hoy mi bisnieta, la hermosa nena, y lo veo que va superando, cada día va superando su etapa, ya lo veo que ya tiene, va proyectando su futuro. El día me rompió en pedazos, habré dormido unos 1000 años con su nombre entre los labios cuando me desperté. Más o menos el momento y el tiempo en que yo empecé a preguntarme cómo salía de ese mal momento, sinceramente el tema de lo que era la paternidad y saber que tenía una hija, es como que yo, no sé si fue por una defensa propia, me quise olvidar, o quizás no estaba con la cabeza preparada para pensar en eso, porque era un tiempo en que, o sea, no podía pensar ni siquiera en mí, o sea, de un buen modo. Entonces, quizás fue lo que más me costó tocar, el tema de ser padre. Es más, creo que me costó más que hablar de mi adicción y de todas esas cosas. Fue lo que más me costó, fue como lo último. Temores. Yo más que temor, era como no me sentía apto para algo así. O sea, si alguien no elige algo es porque no quiere. Pero hay casos y casos. La verdad que tuvo una fortaleza y una perseverancia muy, muy importante. Fue cambiando de lugares, fue siempre buscando lugares mejores, que lo acompañen, que lo hagan crecer. Y creo que lo está logrando. Entiendo que es algo que tiene que lucharse por toda la vida. No tiene que aflojar nunca, pero creo que lo está logrando. Y todo lo que era el temor, la adicción, si yo me pongo a pensar, va de la mano, porque mucha gente consume ciertas cosas por tapar o por temor o por no querer ver la realidad o por no aceptarse. Y en mi caso era todo eso junto. Y cuando Nico sale de la segunda internación, yo hablé con él, vino a casa, estamos en pleno. Bueno, esperen, que tenemos que terminar una cosa, vayan para allá. Cuando Nico salió de su segunda internación, fue la primera vez que hablamos, bueno, contó todo lo que vivió, cosas muy fuertes, todo lo que él quería para su vida, pero bueno, sus miedos, sus frustraciones en particular. Pero bueno, lo que yo le decía era que se tiene que aferrar de la oportunidad que la vida le está dando de conocer a su hija, porque tranquilamente otra persona quizás no hubiese permitido que la situación
él fue quien nació Emma, él la conozca, pero bueno, por suerte creo que eso que se aferra a eso, ¿no? Sus últimos años, 15 años tal vez de su vida, no sabemos qué pasó con él, pero bueno, nada, es un nuevo comienzo, es una nueva vida y tiene que arrancar con todas sus fuerzas, su gran corazón y persona que es, y nada, que le ve bien, pero siempre que pueda hablar, que pueda pedir ayuda, creo que es la única manera de que Nico esté bien como está ahora. Con Nico últimamente, en ese momento no nos estábamos viendo, ya Nico era más grande, muy independiente, uno vive lejos y bueno, no es cuando es chico que se ve más con todo. Entonces estábamos medio con el rastro perdido de Nico. Por suerte toda la familia, amigos, nos juntamos porque él pidió la ayuda y hicimos todo lo que él estaba pidiendo. Por suerte Nico, la verdad, está con mucha fuerza, con mucho amor por su hija y con mucha fortaleza para salir adelante. El esfuerzo que hizo por ganarle esta batalla que dura y siempre la tiene que luchar, ¿no? Seguro hay 1.000.000 de temas para hablar, 1.000.000 de cosas por conversar, charlar, reírse. Así que lo extraño bastante. Me gustaría volver a verlo dentro de poco. Como no quería saber más nada, ni quería involucrarme en eso, prefería refugiarme en eso. Y yo creo que me di cuenta de que esa asociación entre esas dos cosas llega un momento en que estás más cerca de no querer vivir, porque llega un momento en que no estás viviendo, estás sobreviviendo y cada día es un día para olvidar, no me quedaba un registro de nada, o sea, como que los días pasaban. Entonces, cuando uno tiene esa visión de la vida tan oscura, no pensás en nada, solo pensás en eso. El tema de lo que es la ayuda, en realidad, uno nunca piensa que terminaría. Yo nunca había pensado a los 15 que iba a terminar el internado. Entonces, es como que uno se pregunta qué tipo de ayuda necesita uno, porque es como que uno sabe que algo le hace mal, pero por momentos hace bien. Entonces esa es la lucha. En realidad la lucha más fuerte es con uno más que con los otros, porque es más difícil, porque uno no sabe cómo salir, pero porque no quiere. Pero llega un momento en que se te acaban los recursos, se te acaban las ideas, se te acaba la gente. Me parece que la fortaleza empieza desde adentro. Estamos en una sociedad en la que lamentablemente se busca objetivos más superfluos. Y creo que eso es una de las causas que lleva a ese abismo que es la drogadicción. Me acuerdo que cuando empecé a tomar conciencia de a poco en el primer tratamiento, uno de los errores más grandes que tuve fue quizás haber ido por el único hecho de que no tenía otra alternativa, sino o era eso o alejarme de los demás, de la familia, de todos. Y uno de los errores más grandes cuando uno hace un
tratamiento por uno es meter a los demás, ¿viste? Porque uno nunca sabe si el otro te va a acompañar. Entonces, cuando me enteré la noticia de que yo ya era papá, de que había nacido mi hija, quizás me puse mal por la imposibilidad de haber ido. Uno empieza a echar culpas cuando uno no se hace cargo bien de las cosas que hizo, uno empieza a echar culpas y uno se queda con la bronca. Y esa fue una de las cosas que hicieron que yo me vaya y volviendo a pensar que podía solo, bajé un escalón más abajo de lo que había bajado. Con el tiempo me tuve que dar otra vez la cabeza contra la pared y cuando estuve otra vez en tratamiento y esta vez legítimo, porque es como cuando uno no valora las cosas solamente cuando las perdés, entonces eso fue lo que me hizo pensar que ya no era yo o nada. Los primer tiempo que estuve de tratamiento estaba pensando muy bajo perfil por lo bajo, lo que era mi nena. Estaba grande, cómo estará la madre, la familia. Llegó el momento y yo ya lo venía hablando y me fui preparando. Igual, puntualmente lo de mi hija, aunque uno se prepare un montón, no podés con los sentimientos de uno en el momento, ¿viste? O sea, no fue angustia, no fue tristeza, solo fue mucha ansiedad cuando la pude conocer. Y cuando me fui adentrando en lo que era la paternidad, y cuando uno es muy inseguro, no sabe si está haciendo bien las cosas, si las está haciendo mal. Pero a partir de ese momento, quizá me tuve que afianzarme yo mismo con mi seguridad y decir, puedo ser padre a mi manera y aprendiendo con el tiempo. Hoy día mi hija son varias cosas, o sea, es mi hija, pero también tengo que tomarlo en frío algunas cosas porque si no, no podría. Por ejemplo, yo sé que es una responsabilidad, que es un compromiso, que es alguien que está en el mundo y está aprendiendo un montón de cosas y hay una línea muy finita entre lo que pueda ella tomar, aprender y lo que pueda, no sé, reflexionarlo o poder usarlo bien, ¿viste? Entonces de ahí sale un poco la inseguridad, si uno hace las cosas mal o bien. Entonces, cuando uno es muy inseguro consigo mismo, es mucho peor con alguien, con una criatura. Esas quizás fueron las cosas que más me hicieron de no querer ser padre. O sea, era eso, era no meterme en esa, no tirarme la pileta. Pero cuando uno sienta cabeza y el primer término del asunto es que sabes que es tu responsabilidad, tu compromiso, ahí te empezás a verlo de otra manera. Que te despiertan cosas que a mí nadie me despertaba. Entonces también es uno como cada día comienza una aventura. Muchas veces me pregunté si debía sentirme culpable o hacer un análisis profundo como padre y si estuve equivocado con actitudes que pudieron haber influido negativamente en su vida. El haber sido testigo directo cada día durante 2 años de un hijo adicto que solamente se nos cruzan cuando vemos el problema en otro, en otras historias, o dilemas que te cuentan de fulano o de mengano. Puedo decir que va desde lo indescriptible hasta la angustia más profunda como nunca se haya vivido. Y en el medio de todo esto,
lidiar, enfrentar mordiéndote los labios, apretando el corazón y no aflojar en ciertas actitudes que los profesionales te enseñan, siempre y todo para su bien. Los sentimientos se alborotan, los temores aumentan, las frustraciones lastiman, el pánico te gana. Y la bronca es inmensa. Pero así las cosas siempre pueden mejorar. Quizás muchas cosas se me dieron como lo tenía planeado y otras no. Lo importante de todo eso es que no queda un registro, ni tampoco me cuestiono qué pasaría o si caería nuevamente, porque llega un momento en el cual uno se cansa, la gente que más te quiere se cansa, y no porque no quieran ayudarte, sino porque ya no saben cómo hacerlo, y ahí es donde tenés que empezar a preocuparte de vos mismo, de tu vida. Creo que todo lo que más me ayudó a salir de eso y ver las cosas de otra manera es haber vuelto a tomar las cosas conscientemente. De este modo difícilmente lastimes a alguien, ni a vos mismo. Todo lo demás es desear seguir viviendo, con lo mínimo, lo indispensable, en un lugar como este, con todo lo que esto significa, en una sociedad donde todo es muy difícil. Hoy día todo lo que hago, solamente lo hago para estar mejor. No sé a dónde llegaré, pero estoy seguro que no será el mismo lugar de antes.